amados, vamos a iniciar con este nuevo módulo, ¿sí? Que va a ser Cristología 2. Vamos a dar continuación o continuidad al último trimestre, básicamente, que tuvimos. Y en este módulo, que es Cristología 2, vamos a profundizar en aquellas cosas que ya vimos. Es decir, como lo estuvimos mencionando, ¿verdad? En el primer módulo pusimos algunas bases solamente, pusimos algunos cimientos. Ahorita ya vamos a ir más allá que esto. Entonces, sí, definitivamente va a tener un poco más de demanda, porque es normal, ¿verdad? No todo el tiempo nos podemos quedar en kindergarten, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo, avanzando y bueno, sí esperamos que a este punto, yo estoy seguro, estoy confiando en que ya hay algunos temas, hay algunos conceptos que les van a resultar familiares, ¿sí? Entonces a la hora ya de mencionarlos es como que, ok, ya sé de lo que me estás hablando, ¿no? Y entonces por eso no les va a hacer en verdad nada de daño el tomar apuntes anteriores como referencias, es decir, todos los apuntes que tienen del módulo anterior, todo eso les va a servir para esto, van a poder regresar ahí porque no tenemos tiempo de estar regresando a explicar cada vez lo mismo. ¿Sí me explico? Es decir, ya lo tratamos, ya tienen las presentaciones, algunos son muy diligentes en hacer sus apuntes, ¿verdad? Y todo eso pues nos va a ayudar mucho. Entonces, una vez introducido este módulo, vamos a ver el tema de hoy, ¿sí? Que es la unidad de la persona de Cristo. Ese es el tema, la unidad de la persona de Cristo. Y bueno, con la ayuda del Señor, espero que podamos aprender, desarrollar más la importancia, pero también la complejidad de la unidad de la persona de Cristo. Es complejo, la verdad es que es complejo, ¿sí? Es decir, esa unidad de las dos naturalezas. ¿Alguien me podría decir cómo se llama esa unión de esas dos naturalezas en una persona? Unión hipostática. Muy bien, unión hipostática. Ya ven que nomás al principio era el nombre al que le tenían miedo, pero ya tienen más claro, ¿verdad? Todo esto. Entonces, vamos a estar evidentemente dando, ¿verdad? Y tener presente material bíblico que se relacione con el tema. En cada clase vamos a ir viendo algunos textos que en algún punto alguien puede decir, bueno, pero es que no está hablando directamente de eso, pero tiene que ver. Entonces vamos a aprender también, o hemos estado aprendiendo a ir tejiendo fino, ¿sí? A veces quisiéramos nosotros que el asunto fuera, a ver, dame un versículo en donde me explique esto, ¿verdad? A ver, ¿y en dónde dice la Biblia tal cosa con esto? Y queremos muchas veces que se nos diga de una forma tan clara, tan desarrollada, cuando a veces no está así. A veces es una parte acá, es otra parte acá, ¿verdad? Entendemos que la totalidad de todo eso está en Cristo. Lo ubicamos ahí, ¿verdad? Sin embargo, ya es menester nuestro el explicarlo, ¿sí? Entonces, es decir, ya de los pastores, de los maestros. Entonces, debo decir ahorita, de una vez también, que no entraremos, al menos no en este momento, no sé si a qué altura del módulo, ver distintas posturas sobre el tema, ¿sí? Distintas controversias de un mismo tema, por ejemplo, con respecto a la unidad de la persona de Cristo, podríamos ver,
posturas como el nestorianismo, ¿verdad? El eutiquianismo, o sea, lo que dijo Estorio, lo que dijo Eutiquio, y muchas otras posturas que hay que tienen que ver con la unidad de la persona de Cristo, ¿verdad? Que son, yo les llamaría controversias históricas, ¿sí? Más adelante vamos a ver también cómo van surgiendo, es decir, no quiero dar un tema solamente con respecto a eso, sino a lo largo de varios temas, de una manera práctica también, que vayan viendo cómo surgieron las doctrinas o algunas de las doctrinas. Por ejemplo, hablar acerca de la unidad de la persona de Cristo, ¿sí? Hay mucha doctrina ya desarrollada al respecto, aunque al principio no fue así. Déjenme tratar de explicar este punto. Mi interés principal hasta aquí, ¿sí?, es el que nos podamos acercar lo más posible a lo que los primeros cristianos creían, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cómo entendían ellos, por ejemplo, esto, la unidad de la persona de Cristo? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo entendían? ¿Sí? Y bueno, evidentemente surgieron doctrinas más adelante para contestar algunos errores e incluso algunas herejías doctrinales, que en un principio, digamos, en los primeros 50, 60 años, no era algo que... Algunos surgieron muy rápido, ¿no? Como el de que Cristo no vino en carne, ¿no? ¿Verdad? Eso fue atacado muy rápido, porque fueron cosas que dentro de la iglesia surgieron muy, muy rápido por distintas corrientes y filosofías, gnosticismo, y vamos a ver más de ese tipo de asuntos, ¿no? ¿De dónde surge esto? ¿Por qué se fue por acá? El punto es este. En un principio, los creyentes tenían mucha claridad, es decir, para ellos Jesús es hombre y es Dios. ¿Se acuerdan del Teoantropos? Sí. En un principio, para ellos lo tenían perfectamente claro, los apóstoles lo enseñaron así porque así es. Y quizá en esa primera generación de cristianos, en esa segunda generación de cristianos, no había necesidad de explicarlos porque ellos lo asumían perfectamente, no tenían ningún problema, ¿sí? Pero después viene alguien que dice, no, a ver, espérate, pero Cristo no es Dios. Y ahí ya se levanta alguien, no, a ver, te tengo que explicar esto, ¿sí? Y eso es cuando se vienen los apologetas o los apologistas, es decir, ya se empieza a presentar defensa y se empiezan a desarrollar. ¿Me doy a entender con todo esto? Se empiezan a desarrollar doctrinas, las posturas, lo que la Biblia dice, así, es por esto, contra eso que tú estás diciendo. Y luego el otro contestaba, ¿verdad? Y replicaba, y se le daba una réplica hasta que se llegaba a un consenso, ¿verdad? Y se decía, no, es que eso es, evidentemente, eso no va así. Es como está acá. ¿Sí me explico? Y así hay un montón de doctrinas que tenemos nosotros ahorita ya aquí explicadas, que en un principio no lo estaban. Entonces, repito, para mí es muy importante que nos acerquemos lo más posible a eso, ¿sí? Lamento decir que es imposible que lo hagamos, que es imposible que vayamos nosotros a la Biblia, la abramos y que podamos entenderlo todo así, tal como lo entendieron en un principio. Es decir, que en nuestro pensamiento no haya ninguna polución, que sea impoluto, que no haya ninguna contaminación, que no haya ningún prejuicio de algo que se haya atorado por ahí en 2000 años de historia. Me explico, porque han surgido muchas cosas, han surgido muchas ideas que luego nosotros tenemos, que nosotros las asumimos como si fueran verdad cuando no lo son. Entonces, por eso es importante que vayamos a la Biblia. Por eso es importante que estudiemos también y que vayamos viendo de a poco, sin presionarnos, ¿sí?,
cómo se van dando las cosas y que tengamos el criterio, otra vez, lo más cercano siempre a lo que está en la Escritura, lo más impoluto posible, lo más incontaminado posible. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? La doctrina de la persona de Jesucristo no termina en el momento de describir sus naturalezas divinas y humanas. O sea, no es como que, ok, ya están naturaleza divina, naturaleza humana, unidas en una persona, perfecto, ya está ahí. Eso sería la descripción. Sino que la unidad de estas dos naturalezas tiene implicaciones extensivas o pues que se estiran al entendimiento de la teología cristiana. Es decir, entender con claridad o tener claridad acerca de esta enseñanza de la unidad de las dos naturalezas impacta toda nuestra vida como cristianos. Impacta todo nuestro cristianismo. Es decir, son de las doctrinas que están ahí, que son esenciales y que no puedes decir, bueno, si no lo tengo claro, no pasa nada. Es una doctrina secundaria, no pasa nada. No, aquí sí pasan cosas, ¿sí? En otras palabras, no es suficiente con el hecho de que sepamos que la naturaleza divina y que la naturaleza humana coexisten en la persona de Jesucristo. Porque necesitamos entonces también el diferenciar las herejías que se han dicho al respecto. Porque no sea que algunos de nosotros podamos tener alguna hebrita en la cabeza, alguna idea suelta por ahí con respecto a eso. ¿Me doy a entender, hermanos? Y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Aunque, otra vez, ¿no? Sí necesitamos poder explicar esto en nuestra fe, tenerlo claro. Y bueno, con el tiempo ir viendo las controversias históricas. No es ahí en donde nos queremos entrar, ¿verdad? Pero el hecho es de que conozcamos bien al Señor. Y lo que se dice del Señor, tenerlo muy en claro, ¿sí? Para poder entonces identificar esto, mira, esto que están diciendo, esto pues no. O esto, claro, esto es perfectamente congruente y consistente con lo que la Biblia enseña. Entonces, vamos a seguir avanzando. Fíjense, cómo la relación entre estas dos naturalezas en una sola persona, ¿en quién estamos hablando? En el Señor. Es uno de los, vamos a decir así, problemas teológicos más difíciles junto con el de la Trinidad. Porque no hay cosas dichas específicamente, como no está dicho, no se dice la unión hipostática, como no está tampoco, bueno, la Trinidad. ¿Sí me explico? O sea, esos ya son cosas que surgieron adelante para explicar lo que está ahí debido a que alguien dijo algo fuera de lugar, ¿sí? O sea, es como, déjenme ponerlo de esta forma, ¿no? Es como cuando todos estamos, por ejemplo, va a ser una bobada lo que voy a decir, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo de que esta es madera que está en color café, el tono que tú quieras, y esto está en azul, el tono que tú quieras. Algunos lo verán más azul, otros menos azul, pero es azul. ¿Estamos aquí? ¿Y todos estamos de acuerdo con eso? Pero al ratito, de repente entra alguien y dice, está muy bonito el fondo verde con amarillo. Entonces tú así como que, ni hay verde ni hay amarillo. ¿Cómo no? Ahí está el verde y el amarillo. Y dices, espérame tantito, te tengo que explicar que es café y azul. Entonces es como que ya todos ya lo volteamos a ver. Oye, ¿no está raro eso que tú estás diciendo? ¿Sí me explico? Y en buena medida así van surgiendo las doctrinas. O sea, ya tenemos en claro esto. Y de repente viene alguien y dice algo raro. Y dice,
Y todos nos volteamos a ver, así es como que, oye, ¿qué onda con este? ¿No? Pues está diciendo esto que está bien raro. Y al ratito ya lo empezaba a enseñar y ya andaban más cristianos por ahí, ¿verdad? Diciendo, pues que esto era ¿qué? Dijimos, verde y amarillo, ¿no? Entonces, y los otros, no, espérate, ¿cuál verde y amarillo? Eso es café y azul, ¿de qué me estás hablando? No, fíjate, y ya empezaban a salir con sus rollos. Y es así, entonces cuando ya las antenas empezaban, ¿sí? A explicarlo, ¿sí? Por eso, estos temas derivan en una dificultad de explicar la relación trinitaria o la relación intertrinitaria, ¿no? Entre Padre, Hijo, Espíritu, todo esto, ¿verdad? Y esto es, por eso es muy importante, si no indispensable, el hecho de que nosotros entendamos que necesitamos siempre tomar la enseñanza general de la Biblia, no 1 o 2 versículos. ¿Okay? Es decir, cuando ya los apologistas decían, otra vez sigo con el ejemplo bobo, no, mira, esto es café y esto es azul, porque toda la enseñanza de la Biblia me dice que esto es café y esto es azul. ¿Sí? Sí, pero es que yo vi a ver, entonces explícame este versículo. Y entonces se descontextualiza. Y como yo ya estoy prejuiciado con algo, yo ya le impongo mi pensamiento a ese texto. ¿Sí? Entonces yo ya le empiezo a dar el sentido que yo creo que tiene. Y repito, esa es de la forma en que van surgiendo estas doctrinas. Por eso hablar de esto es complejo. Lo podemos creer, ¿verdad? De entrada, pero explicarlo es importante porque estamos rodeados de un montón de ideas que no tienen nada que ver con el Señor. Y al principio no era así. ¿Sí? Al principio no era así. Al principio, ¿es Dios o no es Dios? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Pues sí. Ok, ahí estamos con eso. Pero cada vez es como que salen y se dicen más cosas, ¿no? De repente alguien sale por ahí que tiene una plataforma más o menos y dice algo y ya se siente con la autoridad de decir cualquier cosa y una serie de gente lo sigue y todo eso pues es como contaminación que se va echando. Por eso es necesario que nos centremos aquí. ¿Está bien? Entonces, hemos explicado ya que la cristología en general es importante porque la encarnación del Hijo de Dios implica cerrar una brecha, ¿sí?, moral y espiritual entre Dios y los hombres, ¿verdad? O sea, eso lo tenemos todos claros. Hemos hablado también de que cerrar esa brecha depende precisamente de esta unidad en la persona de Cristo, de la unidad de la deidad con la humanidad en la persona de Jesús, porque si Jesús era Dios, hombre, ¿alguien se acuerda cómo se dice eso? El Theoantropos, ¿ok? O sea, Dios, Theos, Antropos, hombre, ¿sí? Porque si Jesús entonces era a la vez Dios y hombre, pero las dos naturalezas no estaban unidas. Fíjense bien aquí a lo que estamos hablando. Las dos naturalezas tenían que estar unidas. Si así no fuera, entonces, si no había unidad, aunque estuvieran muy pegaditos, la brecha seguiría. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando que se hace una sola pieza. Nosotros podemos, por ejemplo, tomar 2 pedazos de metal, ¿sí? El que quieras. 2 pedazos de oro. ¿Cuánto les gusta el oro? Prefiero otra cosa. Pero vamos a hablar de esto, ¿no? Tienes un pedazo de oro acá y otro pedazo de oro acá y le puedes poner pegamento en medio. ¿Verdad que sí? O sea, tú le puedes poner un Loctite o lo que tú quieras, ¿no? Y lo juntas. Y ya, se juntó. ¿Verdad que sí? ¿Está unido?
Ahora sí que está pegado. ¿No? Sí. Está pegado, pero no está unido. Sí. ¿Sí? O sea, no puedes hablar de una unidad ahí. Tienes dos pedazos pegados, pero no puedes hablar de una unidad. Es el mismo material, si tú quieres. Pero ¿qué es lo que tienes que diferente? Es que juntas esos dos pedazos, los metes en el crisol, los fundes, ¿verdad? Y ya, entonces ya queda una sola, ya están unidos. Ya tienes una unidad. Esto es muy importante entender el concepto de unidad, ¿sí? Entonces, si Jesús sí es Dios y Jesús es hombre, pero ¿cómo está unido? Si no está unido, entonces hay una brecha entre lo moral y lo espiritual entre Dios y el hombre que no se puede salvar de otra manera. Entonces, ¿ven la importancia de esto? Entonces, no habría forma de que el hombre superara eso. ¿Sí? Entonces, para que la redención conseguida en la cruz le sirva a la humanidad, debe ser obra del Jesús humano. Ponga atención en esto. Lo repito. Para que la redención conseguida en la cruz, es decir, ¿qué es redención? Pago por o pago en lugar de, ¿verdad? Pero para obtener el valor infinito necesario para expiar por los pecados de todos los seres humanos en relación con un Dios santo y perfectamente infinito, es decir, aquí estamos hablando directamente del pecado del hombre contra Dios, ¿sí? Pues debe ser también la obra de Dios, en este caso, pues de Cristo, del divino Cristo, ¿sí? De Jesús Dios, ¿sí? De ese teoantropos, de ese Dios hombre. Si la muerte del Salvador no es la obra del Dios hombre unificado, será deficiente en un punto o en otro. Ahí está. ¿Sí? Esto, tengámoslo, esto es un concepto esencial. Sí, es cierto, la parte humana, ¿verdad? La parte divina, perfecto. Sí, pero no quedan ahí bailando. Tienen que estar unidos. Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, la doctrina de la unificación de lo divino y lo humano en Jesús es difícil de entender porque presupone la combinación de dos naturalezas que por definición tienen atributos contradictorios. O sea, Dios, hombre, ¿cómo los une? Si tienen características, tienen cualidades, tienen atributos que incluso son contrarios, ¿no? O sea, filosóficamente eso le reventó la cabeza a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, como Dios, fíjense bien, yo espero que ya hayan leído el material, ¿sí? Como Dios, Cristo es infinito en conocimiento, ¿verdad que sí? O sea, lo sabe todo, es omnisciente, como Dios, ¿sí? Es omnipotente, o sea, es infinito en conocimiento, en poder y presencia, ¿sí? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, como Dios. Si es Dios, entonces debe conocer todas las cosas. Puede hacer todas las cosas que son objetos adecuados de su poder, ¿sí? Puede estar en todos los lugares a la vez y el tiempo no le pasa por encima. ¿Estamos aquí? Como Dios, digan conmigo, como Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, pero como hombre, como humano, tenía un conocimiento limitado. No podía hacerlo todo. Y desde luego estaba limitado a estar en un lugar a la vez o a un tiempo. Pues eso es por física, ¿no? Sí.
O sea, eso es sencillo, eso es física elemental, ¿verdad? Para una persona, ser a la vez infinita y finita simultáneamente parece imposible. Porque se dan cuenta ahí lo contradictorio que es. O sea, entonces, ¿cómo puede lo infinito con lo finito estar unido? O sea, si pensaban que, ay, no, sí, lo podemos explicar bien fácil. Entonces, hago un paréntesis. Con razón, de repente alguien puede pensar más allá de lo que la Biblia dice. Por eso también la Escritura nos dice, tengan cuidado, el apóstol Pablo a los Corintios le dice, tengan cuidado de ir más allá de lo que la Biblia dice o enseña. ¿Sí? Porque ahí es en donde entran precisamente ya los pensamientos del hombre, pero también se pueden filtrar pensamientos diabólicos. ¿A poco no? Sí. Por eso hace esa diferencia. O sea, está la sana doctrina, ¿verdad? Está la doctrina bíblica, pero dice también hay enseñanza humana, ¿verdad? Y se refiere doctrina de hombres, pero dice también doctrina de demonios. O sea, hay cosas que se inspiraron, hay enseñanzas que se inspiraron en el pensamiento humano. Pero hay otras que no, hay otras que también diabólicas. Entonces, qué importante es que estemos centrados en esto. Y que no sea nuestro propio pensamiento el que nos gobierne, porque nuestro pensamiento es muy limitado. Hace un rato, sigo en el paréntesis, ahora sí que entre una clase y la otra, decíamos, ¿verdad?, de que luego, qué arriesgado es tratar de hablar de algo que no sabemos o no entendemos. O de querer hablar acerca de eso más allá de lo que sabemos y entendemos. O sea, está bien si yo hablo de un tema hasta donde sé, pero ya de ahí para adelante ya no puedo. Y qué peligroso es irse más para allá. Bueno, por eso es importante que siempre que vayamos a la palabra de Dios y los temas que la palabra de Dios trata, los veamos con esa seriedad, ¿sí? Los veamos con ese peso, que no seamos ligeros, hermanos, para ver, para decir, para pensar, se vale pensar y todo acá, ajá, pero tengamos cuidado de que nuestro pensamiento sea gobernado por el Señor. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, pues la única manera de explicar esta realidad es precisamente mediante la doctrina de la unidad de las dos naturalezas en una persona. Ahora, el tema aquí se complica. ¿Por qué? Porque, déjenme ponerlo así, ¿no? Y quiero decirlo con mucho cuidado. Por la relativa escasez del material bíblico con el que se puede trabajar. Lo mencioné hace un momento. Es decir, en la Biblia no tenemos declaraciones directas sobre la relación de las dos naturalezas. Como tampoco, por ejemplo, la palabra Trinidad o una declaración así, ¿verdad? Esto es así, 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 asado. O sea, no está eso en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, lo que nosotros debemos de hacer es precisamente hacer una exégesis, extraer el mensaje que tiene el texto bíblico, ¿verdad? Es decir, esas conclusiones. Ya entrando más directamente en tema, tenemos que ver cuáles son las conclusiones que Cristo Jesús tiene de Él mismo. Porque Él dijo lo que pensaba de sí mismo. ¿Sí o no? Sí. Él dijo. O sea, contrario a lo que muchos liberales, sobre todo, dicen hoy en día, es, no, bueno, Jesús no tenía una conciencia de quién era. Dices, ¿cuál Biblia? O sea, ¿estás leyendo Mecánica Popular o Vogue o People o cuál estás leyendo? O sea, ¿qué estás leyendo? Porque una de las cosas, de las mayor número de declaraciones que el Señor tiene son con respecto a su persona, de quién es Él.
¿sí? En una ocasión lo dice de una forma, en otra ocasión lo dice de otra forma, en otra ocasión lo dice así, pero cuando vas a la totalidad y ves a lo que está, ahora sí que en la ley y en los profetas, dices, pues la enseñanza general, bueno, todas las acciones, todas las declaraciones, todos los testimonios acerca de Él que están en las Escrituras, bueno, eso ya podemos nosotros concluir cosas. ¿Me estoy dando a entender? Pero no, o sea, otra vez, no hay un versículo o 2, 3, ¿verdad? Que estén así seguiditos en donde está esta declaración, así. Ya me la explicó toda aquí. No hay. Por eso yo quiero insistir, no sé cuántas veces lo he dicho y cuántas me falte decirlo, pero no podemos y nunca debemos de sustentar toda una doctrina en 1 o 2 pasajes nada más. ¿Sí? Tenemos que ir a todo el contexto, es decir, remoto, que es todas las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda está interconectada. No son temas aislados, no son temas sueltos. Todo está perfectamente integrado, ¿sí? Como una unidad. Sí, son 66 libros, pastor. Sí, pero es el mismo autor. Y es el mismo tema. Incluye muchos subtemas, pero es el mismo tema, en esencia. ¿Cierto o no? Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de material para, pero nos va a tomar tiempo. Cuando me refiero de que se complica porque hay escasez de material bíblico, me estoy refiriendo a declaraciones concretas. ¿Sí? Entonces es un error, repito por enésima vez, tratar de tomar un par de versículos, ¿sí? Para aclarar una doctrina o para defender una fe. Siempre tenemos que ir a la enseñanza general. Entonces, generalmente, fíjense que cuando han surgido errores graves, que han surgido herejías, que hay muchas, es porque uno de ellos se fue a un extremo del espectro general. Es decir, está toda la Biblia aquí. Entonces, yo tomé algo por ahí, o bueno, yo no. ¿Alguien? Tomó algo y se fue hacia un lado. ¿Sí? Entonces, hablando del tema, Jesús es hombre. Bueno, la Biblia me dice que Jesús es hombre. Entonces, yo tomo eso y me voy hasta el extremo de que Jesús es hombre. Y es ahí en donde cabe perfectamente donde se coincidía con el pensamiento gnóstico, ¿verdad? Con el gnosticismo, con el estoicismo, ¿no? Y con otros que vamos a mencionar. Entonces, donde decían, no, es que la materia es mala. Entonces, y decían, bueno, pues si es hombre, entonces, pues está bien que haya muerto en la cruz como un maldito, porque la materia es mala. Ahora dices, ¿pero decían eso? ¿Alguien dentro de la iglesia se atrevía a decir eso? Pues sí. Y tan es así que el apóstol Pablo les dice ahí a los corintios, ¿verdad? Nadie en absoluto puede llamar por el Espíritu Santo, o sea, que diga que habla por el Espíritu y decir que Jesús es anatema. O sea, ¿en qué cabeza cabe? En otras palabras, ¿no? O que digan que hay otro evangelio. Dice, pues si alguien dice que hay otro evangelio, otra manera de salvación, que se las averigüe, pero que sea anatema. O sea, que caiga bajo la maldición de Dios. O sea, está fuerte. Entonces, el problema es que salía un extremo, ¿verdad?, de todo el espectro, y alguien luego, para defender eso, se iba al otro extremo. Entonces ya es cierto que estaba contraatacando esto, pero ya desde una posición de extremos. Entonces luego se desbalanceaba. Es como cuando uno se va a subir a un caballo, te tienes que quedar en medio. ¿Verdad? Por eso la expresión, no, pues se cae de un lado del caballo. No, ahora se subió y se cayó del otro lado del caballo. O sea, es
porque tú te subes, te tienes que mantener ahí. O sea, si te vas acá al caballo, ¡toing!, ¿verdad? Llega un punto en que ya no te... O sea, en que ya esa postura ya no la puedes sostener. Y suelo. ¿Sí? Entonces, ese ha sido el problema. A lo largo, fíjense, toda la contaminación que hay en ese sentido. Alguien dijo algo mal y luego alguien lo contraataca por acá, lo defiende, pero no desde una postura más del espectro general, sino solamente en un punto. Y está bien, quedó claro, pero después los que estaban siguiendo a se quedan con esta idea de extremo y desarrollan extremo, y estos otros desarrollan esto otro, y por allá más adelante se levanta alguien y dicen, sí, espérense. Dijeran en mi rancho, espérense. ¿Sí? Espérense tantito. O sea, aquí hay algo que no se está viendo, y hay esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Y eso es donde toma tiempo, hermanos. Toma mucho tiempo. Seguimos. Vamos a ver algunas bases bíblicas. Porque miren, en la Biblia hay indicaciones, por ejemplo, ahí les va este término, ¿no? Hay indicaciones de multiplicidad en la divinidad como un conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es decir, multiplicidad quiere decir varios, ¿no? Que hay varios, o sea, más de uno en la divinidad, pero que están en una unidad. Y hay muchos pasajes al respecto. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 1, versículos 26 o el versículo 26. Yo solo voy a mencionar un par de ellos, pero hay más. Dice, entonces dijo Dios, ¿en qué está dijo? Ahí lo tienen en la lámina. Singular. Está en singular, ¿sí? Dijo Dios. Fíjense, todo el ser de Dios, acuérdense, Dios no es una persona, Dios es un ser, ¿sí? En el que coexisten 3 personas. Igualmente Dios, de la misma esencia, de la misma substancia, dijeran los antiguos, ¿no? Para entenderlo. Dice, entonces dijo Dios en singular, esa es una unidad. Hagamos, o sea, de singular pasó a plural. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, está en plural, conforme a nuestra semejanza, plural. ¿Ven cómo de una cosa pasó a otra, pero es lo mismo? ¿Sí? Y ya nos está dejando ver una multiplicidad en la divinidad. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya todo lo que viene. Lo que quería subrayar era la parte A del texto. Entonces, hay más, ahora sí que aún hay más. En el capítulo 3, versículo 22, se lee así también. Entonces el Señor Dios, o Jehová Dios, ¿verdad? Hay otras versiones que lo traducen como Adonai el Señor, y está bien todo, ¿verdad? Entonces el Señor Dios, ¿en qué está? Singular. Es singular. Dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de... ¿Qué es? Okay. Conociendo ellos el bien y el mal, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar por ahí, ¿sí? Pero alcanzan a ver esos ejemplos de multiplicidad, pero que es una unidad. Un solo Dios, distintas personas. Y tan Dios es el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay más ejemplos. Estos hay para que los anoten. Ahorita también por cuestión de tiempo no vamos a ir a cada uno de ellos. Pero hay ejemplos de la Trinidad donde se dirige uno al otro. Por ejemplo, está el Salmo 2, ¿verdad? 2:7, el Salmo 40, versículos 7 y 8. El Señor dijo a mi Señor.
¿no? O donde el padre le habla al hijo, o donde el hijo le habla al espíritu, en donde el espíritu habla al hijo. Hay un montón, o sea, la Biblia está llena de eso, hermanos. ¿Sí? La Biblia está llena de eso. Entonces, ¿verdad? Al igual que en las oraciones de Jesús al Padre, vemos muchas veces cómo oró el Señor. No obstante, Jesús siempre habla de sí mismo en singular. ¿Sí? Esto es particularmente notable en la oración en Juan 17, donde Jesús dice que Él y el Padre son uno, ¿verdad? Eso está en los versículos 21 y 22. Entonces vean qué importante es esto. Y dijo Dios, singular, hagamos, ahí está, plural. Cuando el Señor habla de sí mismo, yo y el Padre, o que estoy hablando de yo, o te alabo, Padre, ¿sí? Mi Padre y yo, siempre se refiere a Él en singular, pero deja ver que somos uno. Siempre, ¿sí? Yo ni hago ni digo otra cosa que la que no veo decir y hacer al Padre. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Recuerden siempre el Theoantropos, es decir, el Dios hombre. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿O ya empieza a oler a cable quemado? ¿Algo? ¿Más poquito? Hay referencias en las Escrituras que aluden tanto a la deidad como a la humanidad de Jesús. ¿Verdad que sí? Sin embargo, se refieren claramente solo a un sujeto. Es decir, cuando se están refiriendo a humanidad y a divinidad, ¿a quién se están refiriendo? A Jesús. En todo momento. Entonces, por eso en Juan 1:14 nos dice, por ejemplo, aquí está el Theoantropos, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tienda, puso su tabernáculo entre nosotros. Fíjense que, bueno, otro paréntesis, ¿sí? Juan es muy interesante. Juan es muy, muy interesante, el Evangelio de Juan. Cómo aborda, cómo empieza, ¿no? Empieza, les descuadra todo el tema de la filosofía griega, o sea, se mete por ahí y los pone, o sea, deja muy claro ahí, y aún también hacia los judíos, también. Y aquí podemos ver esos dos conceptos en este texto, cómo se refiere a unos y a otros, cuando dice el verbo, el logos, porque para nosotros decimos el logos, el verbo, pero para los griegos, logos era algo muy fuerte, porque logos está hablando del origen de las cosas. Es decir, ellos entendían el logos como el origen, como la esencia, y cuando dicen Él es el logos, o sea, para nosotros decimos logos, palabra. Y hasta ahí se queda. Ellos, otra vez, en el primer siglo, cuando ven esto, y el logos, ¿sí me explico? El creador, donde se origina todo, ¿sí? Dice, se hizo carne. Es así como que, bueno, aquí ya está golpeándome muy duro. ¿Cómo puede ser que Dios se haya hecho hombre si la materia es mala? Vamos a ver más después de eso, ¿no? Y después dice, y habitó entre nosotros. Pero aquí el verbo es, y podríamos utilizar el verbo tabernaculizar. O sea, puso su tabernáculo, puso su tienda entre nosotros. Es decir, el lugar de su morada como hombre. Y ahí está ya entrando en el concepto hebreo que tenían perfectamente claro ellos de tabernáculo. Dios en medio de ellos. ¿En dónde se encontraba Dios con el pueblo? Pues estaba sobre el tabernáculo, ahí en la peregrinación, pues bajaba ahí columna de fuego en la noche. ¿Sí me explico?
Pero ahí, y ellos lo tenían identificado, es decir, donde Dios mora. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí está. Fíjense, este es uno de los, para mí, este es uno de los versículos más hermosos y más potentes que hay. Porque aquí está explicando esa, de una manera intrínseca, no explícita, pero intrínseca, esa unidad de la naturaleza divina, la naturaleza humana en una persona, Jesucristo. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Entonces es maravilloso ver este versículo y detenernos a meterle muela, a masticarlo, a estar ahí degustándolo, paladeándolo, ¿sí? Preguntándole al Señor, tomando notas, vas, vienes, y es muy enriquecedor. Yo espero poder transmitirles esa idea, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A mí para explicarlo y ustedes para entenderlo. En Génesis 4, aquí se me fue un 7 de más, ¿sí? Pero feo, ya lo corregiré. Sí, dice, pero en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, la plenitud del tiempo es el tiempo en que el Padre fijó, ¿sí? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Otra vez, ahí tienes. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice aquí que era hombre? Sí, pero en este versículo, por ejemplo, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es el concepto clarísimo que te dice que era hombre? Que nació de mujer. ¿Sí? Pero ¿quién lo envió? ¿Sí? Entonces ya te está diciendo, mira, divino, humano, en una sola persona. ¿Sí? Es esa unidad, ¿verdad? Este último texto que vamos a ver aquí, con respecto a esto, es particularmente significativo. Póngame atención aquí. Es muy significativo porque se refiere tanto a la encarnación terrenal de Jesús, ¿sí?, como a su presencia en el cielo, pero antes y después de la encarnación. Antes de ser encarnado, o sea, la preexistencia de Cristo, es decir, Cristo como eterno Dios. De hecho, este versículo que vamos a ver se cree, ¿no?, que era como un canto doctrinal en la iglesia. Entonces, es decir, después de que Pablo lo plasma, que fue algo que la iglesia tomaba y que lo cantaba. De hecho, yo estaba haciendo algunas notas en este versículo para hacer una serie de este versículo. Nada más de ese versículo. Y ahí les va. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, ¿verdad? Una lectura alterna es así. Y por confesión general. Es decir, también está en algunos manuscritos también está esa expresión, ¿verdad? Y por confesión general o indiscutiblemente. O sea, aquí ya no hay no tiene discusión, no admite discusión. Grande es el misterio de la piedad, ¿no? ¿A poco no es grande? La encarnación, el Dios creador, el Logos tabernaculizado, ¿no?, hecho carne. Híjole, todas esas implicaciones que tienen para la salvación del hombre, perdonándonos nuestros pecados. O sea, qué impresión. Dice, Él fue manifestado en la carne. ¿Sí? Literalmente es el qué. ¿Sí? Ahora, algunos manuscritos posteriores dicen Dios. O sea, Dios fue manifestado en la carne. Está bien. Alguien dice, bueno, pero es que hay traducciones como esta, ¿verdad? Porque que no dice Dios, entonces ya no se sabe si es Dios o entonces ¿quién fue el que se manifestó en carne? Pues es muy sencillo, hermanos. O sea, aquí el sujeto de la oración es Dios.
O sea, si nos vamos más en el versículo anterior, el sujeto de todo eso es Dios, se está hablando de Él, se está hablando de Jesús, ¿sí? Entonces dice, Él fue manifestado en la carne. ¿Está refiriendo a Jesús? ¿Sí o no? Dice, vindicado en el Espíritu, o como justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es una declaración muy potente, ¿sí? Que vale la pena detenernos en cada una de esas declaraciones, ¿sí? Ahora sí que es un versículo de múltiples declaraciones, ¿no? Entonces, repito, es importante, es muy significativo porque se está refiriendo al Señor, ¿verdad? Ya encarnado, o el mismo Señor Jesús, antes, durante y después. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Muy bien, le seguimos porque vámonos apuntando para el final. Ya nada más nos quedan otras 22 láminas. Hay más referencias, o hay otras referencias que se centran en la obra de Jesús de tal manera que dejan claro que esa obra no se debió ni a lo humano ni a lo divino, sino a un sujeto unificado. Ese es el punto. ¿Sí? En todos los textos deja en claro eso, y esto es importante entenderlo. O sea, en ninguno de los textos habla como que, bueno, solamente la parte humana, solamente tocante a la salvación, solamente la parte divina. Siempre que se habla de Él, otra vez se centra en Él, es esa unificación, es en la persona de Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la obra redentora de Cristo elimina la diferencia entre judíos y gentiles. Es decir, que los salva de la misma forma, aunque hay quienes se han levantado, que se dicen evangélicos, dicen, no, los judíos tienen una manera de salvarse distinta a la de los de los gentiles. En ninguna parte está eso. En ninguna parte está eso. La salvación siempre, escuchen bien, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre. Eso no es, no, bueno, pero es que ahora es así. No, es que siempre ha sido así. ¿Sí? Nunca el hombre se puede justificar por las obras. Nunca. Acuérdense, la ley solamente sirvió para decirle al hombre, compadre, tú eres culpable. Ya. Y es mejor que pongas tu confianza en Cristo. ¿Pero qué? Va a venir. Ok. Y este sacrificio quiere decir esto, lo está anunciando. Ok, yo pongo mi confianza ahí. Pero es por la fe, es creer. Pues el ejemplo más grande en ese sentido lo tenemos en Abraham. ¿Sí? Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sí? No el obrar, sino el creer. Y en Romanos 4 Pablo lo explica, pero magistralmente. Entonces, no hay una forma de salvar a unos y una forma distinta de salvar a otros. Por eso allá en Efesios 2, del 16 al 18 se lee así. Y para reconciliar con Dios, es decir, ¿quién es el que reconcilia? Cristo. Acuérdense, está hablando de Jesús, ¿no? Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. O sea, cuando dice a los dos, se está refiriendo a los judíos y gentiles, ¿sí? Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Ok, pero se les anunció paz, ¿sí? Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y aquí ya tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
¿Lo alcanzan a ver o no? Pero no dice Trinidad. Pero ahí están los tres. ¿Sí? Y ves más arriba Dios, el ser. ¿Lo alcanzan a ver o no? O sea, fíjense, en este pasaje ahí está el ser de Dios, ¿sí? Y las tres personas de la misma sustancia. Pero eso hay que explicarlo. Ya vamos entendiendo más de la unidad. Vamos a otro versículo, ¿verdad? Esta obra de Cristo Jesús asume tanto su humanidad. En Primera de Juan 4:2 se lee así: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu, es decir, toda persona, a eso se refiere, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, es decir, procede de Dios, porque esto es verdad. ¿Sí? Eso está en Primera de Juan 4:2. Entonces, ahí está. Esta obra, ¿verdad?, es tanto su humanidad como su deidad. En el versículo 15 de Primera de Juan 4 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando habla que Jesús es el Hijo de Dios, todos ellos entendían perfectamente que decir el Hijo de Dios es eres Dios, es igual a Dios. ¿Sí? Primera de Juan 5:5 se lee: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen eso? Amén. Ah, pues ya vencieron al mundo. Qué maravilla, ¿no? Primera de Juan 4:14, ¿verdad? Para esto es importante. Todo esto es la obra de una persona. Ya lo vieron, esa unidad, ¿no? A la que se describe en la misma epístola como el Hijo, o sea, como el Hijo de Dios, al que el Padre ha enviado como Salvador del mundo. ¿Ok? Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Otra vez. O sea, no está, la explicación de esa unidad está implícita. ¿Ok? No es descriptiva, ¿no? Pero está implícita. Entonces ya nos vamos yendo para el final. Mediante todas estas referencias que hemos puesto, y hay más, ¿no? Pero esta es una buena base. Se tiene a la vista una persona unificada cuyos actos hacen suponer que es divina y humana a la vez. ¿Sí? Ahora les voy a poner ahí algunos versículos, ustedes ya los tienen, pero se los voy a poner aquí, porque además de varios pasajes en los que se menciona al Señor siempre por alguno de sus títulos, es bastante revelador. A veces se le menciona como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y el Salvador, etcétera, ¿no? El Mesías, el Cristo, que quiere decir lo mismo, Jesús Cristo o Jesús el Mesías. Pero fíjense que hay situaciones en las Escrituras donde un título divino como Hijo de Dios se utiliza para referirse a una actividad humana de Jesús. Otra vez, porque no lo puedes separar. Porque aunque te estés refiriendo a Él y lo estés mencionando como Dios, está describiendo algo que Jesús, el hombre, está haciendo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 2:8, ustedes tienen las citas ahí. Estas citas que tienen ahí las voy a mencionar, voy a describir aquí, ¿no? No las voy a leer en su totalidad.
Pero dice ahí que ninguno de los poderosos de este mundo, ¿verdad?, que conoció, es decir, la sabiduría de Dios, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces se está refiriendo, hay un título divino, ¿verdad? Ahí se está refiriendo a una actividad humana. En Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que Él, es decir, el Padre, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Otra vez, ahí está, su amado Hijo. Es un título divino, es el Hijo de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él está dando el estatus de rey. Al mencionar sangre, fue a la cruz, sangre, es una actividad humana. ¿Sí? Entonces, hay títulos como el Hijo del Hombre que Jesús los utilizaba frecuentemente para referirse a sí mismo durante su ministerio aquí en la tierra. Hay varios pasajes. Por ejemplo, en Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, Nicodemo, explícame eso. ¿Sí? Fíjense, qué tremendo, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ok. Dice, el Hijo del Hombre. Es como decirle, este mero, que está en el cielo. Yo creo que ya Nicodemo ya fue como que ya tuvo un fundido el cerebro, un meltdown ahí, ¿no? Ya toda la cara, ¿no? La barba, ya el otro. O sea, o sea, y el Señor hablando así como si nada. Oh, sin nada, ¿no? Sí. Una referencia de este mismo tipo, ¿verdad? Aparece ahí en Juan 6:6 o 6:62, perdón. Hace una pregunta él ahí en ese versículo o en ese texto. Dice, pues ¿qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, la preexistencia de Él. O sea, me están viendo. ¿Qué dirían cuando me vean allá? O sea, ¿qué dirían si me ven allá? Si me ven subir allá. Pero es que allá he estado siempre. De hecho, ahí estoy. Y otra vez, ¿no? A una multitud ahí se les fundió el cerebro y hasta el hambre se les quitó. Entonces terminamos con esto, hermanos. Porque ya aquí empieza algún meltdown. Ya empiezan 2, 3 a derretirse. Ya con lo que Rocío les estuvo enseñando, ya me los dejó a la mitad. Bueno, nada en estas referencias contradice la posición de que una persona, digan conmigo Jesucristo, fuera a la vez un ser humano y un ser divino preexistente que se encarnó. Ni hay ninguna sugerencia sobre que estas dos naturalezas realizaran su actividad de forma alternativa. Es decir, ahorita estoy actuando como hombre, ahorita estoy actuando como Dios, sino que siempre actuaba como Dios hombre. Porque, fíjense, ya nada más como último paréntesis, una de estas cosas es, entre otras, de lo que dio pie a algo que se llama modalismo. Modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Y no persona, sino maneras, ¿sí? Bueno, pues ahí estamos, mis hermanos amados. Terminamos, ¿les parece bien si oramos? Amén. Y le damos gracias a Dios y que nos baje, ¿verdad?, al corazón y a todo donde tenga que bajar este asunto. Señor, te damos muchas gracias por tu maravillosa bondad, por tu infinita misericordia, por tu gracia superabundante, por tu amor incomprensible, Señor.
inmesurable. Te damos gracias. Y qué maravilla que nos permitas entrar, ir un poquito más allá, Señor, a todo esto que tú tienes expresado en tu palabra con respecto a ti. Gracias por dejarnos y ayudarnos a ir entendiendo. No que ya lo entendamos todo, Señor, porque no. Estamos cortos y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque reconocemos que estamos cortos, porque reconocemos que necesitamos y queremos aprender. Y queremos aprender de ti y queremos aprender contigo, Señor. Y te damos a ti el honor por este tiempo que nos regalas, y yo te doy las gracias también por la disposición de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en todo esto, en haber dispuesto todos los tiempos para venir acá y dejar de hacer otras cosas que a lo mejor les habría gustado, les habría venido bien hacer, pero han decidido estar contigo, han decidido venir y aprender de ti. Y yo quiero suplicarte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les conforte, les guíe, les muestre la gloria del Hijo amado, del amado del cielo, y que, Señor, este tiempo que ellos han dedicado para honrarte, que tú les honres también. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran, Señor, y que tú no estás en deuda con nadie. Sabemos que todo esto, todo este tiempo, todo este esfuerzo, estamos invirtiendo en lo eterno, Señor, en donde no hay pérdida, en donde ni la polilla, ni el orín, ni nada corrompe ni oxida. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros cada vez más grandes y depósitos cada vez más grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.